Bienvenidos nuevamente. En este curso de creatividad se abordarán 4 unidades. En esta ocasión te voy a presentar la unidad número 1. La unidad 1 es una unidad introductoria y está referida a antecedentes y conceptos de la creatividad, partiendo de que el pensamiento creativo se manifiesta a través de la habilidad del ser humano para inventar o crear cosas o para hacerlas de una forma original. En este sentido, la unidad 1 parte de la pregunta de por qué estudiar la creatividad. Luego se aborda la creatividad con sus diferentes definiciones, las bases biológicas de la creatividad, para finalizar con el estudio de los componentes del pensamiento creativo. Bien, hablando de la importancia de la creatividad y de por qué está vigente este tema hoy día, pues para los docentes no es un tópico extraño, un tema de difícil aceptación en cuanto a la necesidad y la importancia de la creatividad. Todo lo contrario, en educación siempre ha estado presente. Lo interesante es cómo dentro del contexto de la globalización y la economía se está manejando esta competencia como una competencia fundamental. Fíjense que el Foro Económico Mundial lo maneja entre las 10 competencias más demandadas para el 2020, elevándola del puesto número 9 que ocupaba en la última ocasión que se hizo este foro económico a el puesto número 3. Sobre la creatividad está en segundo lugar el pensamiento creativo y en primer lugar la resolución de problemas, que sin embargo, estos dos puestos primeros también dependen en realidad del pensamiento creativo. En cuanto a las bases biológicas, o mejor dicho, neurológicas del pensamiento creativo, podemos tomar como base lo que nos plantea el neurocientífico de la Universidad de Harvard, Roger Beatty, el cual habla de que hay una relación, o mejor dicho, una gran correlación entre 3 redes neuronales que están activas en el ser humano. La red de la atención ejecutiva, que es parte de la neurocorteza en la parte frontal, la parte neuronal por defecto, que así se llama, y la red de prominencia. En cuanto a la red de atención ejecutiva, es cuando nos enfocamos a una tarea de una manera bien dedicada. Por ejemplo, cuando estamos realizando una investigación, empezamos a estudiar sobre un tema, una variable o un gran constructo o categoría y vamos profundizando en ella de una forma muy enfocada. Entonces, llega un momento en que el cerebro se cansa y requiere de su reposo. Entonces, cuando ya hemos tenido largos periodos de estudio dedicados a un tema, en el momento en que el cerebro se cansa, pasa a una etapa de ensoñación. Esto también se da cuando nos vamos a dormir y estamos entre dormidos y despiertos. En ese espacio de tiempo está activa la red neuronal por defecto. Y luego puede activarse entonces la red de prominencia, que es cuando pasamos a una etapa en la que después de esa ensoñación nuestro cerebro de pronto empieza a ubicar patrones y correspondencias entre aspectos que parecían no estar tan conectados. Eso es lo que sería el insight o el momento de eureka. Em, en el caso de la tesis también debemos recordar que hay muchos momentos en que esa dedicación nos lleva a cansarnos y realmente necesitamos del sueño. Si no se pasa en esa ensoñación a la etapa de prominencia, también es importante porque el sueño nos ayuda a la memoria y a procesar y reacomodar en nuestro sistema cognitivo la nueva información que estamos procesando. Entonces, en las bases biológicas de la creatividad hay mucho por delante que estudiar y va a ser bien interesante compartir en este sentido. Ahora bien, los componentes del pensamiento creativo, aun cuando estamos viendo que como tema es bien actual, está siendo estudiado desde hace bastante tiempo. Y más o menos en 1965, por allí,
Empieza a salir a la palestra un investigador, un psicólogo cognitivo, que es Guilford, el cual ya para el 67 nos propone 4 componentes del pensamiento creativo, como lo son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la viabilidad. En cuanto a la fluidez, se refiere a la cantidad de ideas que podemos generar sobre un mismo tema. La flexibilidad sería que esta cantidad de ideas sea muy variada y heterogénea. Ah, Además, habría que revisar si las ideas son originales, es decir, tienen cierta rareza, no es algo que es conocido, porque lo que para una persona puede ser un pensamiento muy novedoso, a lo mejor es algo muy trillado y conocido por los demás. Entonces habría que estudiar esta idea en el contexto. Y finalmente la viabilidad, que significa que estas ideas creativas realmente son plausibles de llevarla a una práctica, a algo concreto, a un proyecto en específico. Además, la viabilidad incluye el aspecto también ecológico. Si lo que vamos a hacer afecta de una manera positiva o no tan positiva el entorno, llámese entorno natural como entorno social y humano. Esto lo digo, ¿por qué? Porque también el pensamiento, cuando no es constructivo, puede ser destructivo, cuando no es creativo, puede ser destructivo. Entonces, la creatividad involucra también ese aspecto noble, bondadoso del ser humano que quiere aportar a la sociedad, que quiere aportar a la colectividad, al conocimiento científico, por ejemplo, o a una práctica como la práctica artesanal, artística. Entonces, siempre es un proceso que involucra una parte positiva del ser humano. Entonces, este es el menú de la primera unidad, bastante interesante, ¿verdad? Bueno, es el momento que tú revises el manual del curso, revisa también el material de apoyo que acompaña a la unidad y verifica que comprendes perfectamente todas las pautas de las tareas, del reto que se te ha planteado resolver para que puedas tener éxito en este abordaje. Entonces, de una vez a trabajar, a estudiar, a compartir con los compañeros, a socializar el conocimiento y nos vemos en el próximo video, en el video de la unidad número 2. Gracias por tu atención.